Buenos días, tengan ustedes muy buenos días. Hoy que es viernes 4 de diciembre del 2020, nada más vamos a hacer el pequeño ejercicio de calibración aquí frente a la casa que ya acostumbramos tomarla porque ahora sí que está llena de color para poder hacer el contraste adecuado. Y pues iniciamos nuestra caminata, y en este sentido, buenos días. En este sentido, pues bueno, comenzando ya este mes de diciembre, para mí una muy buena noticia. Ayer en la noche estamos ya en la parte correspondiente a las semifinales del campeonato de fútbol mexicano, que ahora le pusieron, por las circunstancias que se han vivido, el torneo de apertura, que de por sí es un nombre que se sacaron de la manga imitando lo que se hace en Sudamérica. A este se le puso ahora Guardianes 2020. Y pues estando ya en las semifinales, resulta que en ellas se encuentran por un lado el León, que en el primer partido jugado en Guadalajara empató con las Chivas a un gol. Y ayer se jugó la otra primera parte de la semifinal, correspondiente entre el Cruz Azul y los Pumas. Y para sorpresa de muchos, incluidos bastantes del Cruz Azul, entre ellos yo, por supuesto, resulta que el Cruz Azul ganó, pero no ganó por la mínima diferencia como habitualmente suele acontecer, sino que ganó por 4-0. Inclusive iban 3-0 cuando apenas iban 13 minutos de haber empezado el partido. Y pues ahora los Pumas tienen que ganar por una diferencia de 4 goles forzosamente, y eso si no les anotan un gol, porque contaría como visitante, entonces tendrán que ganar por una diferencia de 5. Entonces sí sorprendió, porque lo que habitualmente es la mala suerte de que no entra el balón, pega en el poste, sale por la orillita, se los anulan, etc. Ayer en esos 13 minutos le salió absolutamente todo. Entonces pues vamos a ver cómo van las cosas para el partido de vuelta, que es este domingo, como es tradicional en el caso de los Pumas, a las 12 del día en el estadio de Ciudad Universitaria. Y pues a ver cómo queda también del otro lado, porque resultaría para muchos atractivo, y en algunos casos hasta morboso, que se repitiera la final de hace 27 años, justamente en la que el Cruz Azul le terminó ganando con un penalti de oro a León por la mínima diferencia, que fue la última vez que el Cruz Azul se coronó campeón en toda su historia, ¿no? Buenos días. Y pues vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas en ese sentido. Eso es en el ámbito de lo futbolístico. En el ámbito de lo político, estaba revisando una nota en este caso fue lo de CNN, en donde pues parece ser que el planteamiento hipotético, que también ya habíamos comentado aquí previamente, de que Donald Trump pues ya finalmente se dio cuenta de que va a tener que dejar la oficina de la presidencia, pero desde el ámbito de lo legal, estrictamente hablando, la Constitución plantea que puede haber una reelección, no necesariamente inmediata. La ley no le impide que él pueda volverse a postular el año 2024.
Y aquí lo preocupante es que pues, hay una serie de irregularidades que por lo menos en este momento no se han podido constatar, no se han podido llevar a la práctica una serie de acciones legales en su contra, por el hecho de que aún tiene el fuero, aún es el presidente de los Estados Unidos. Pero que sí será muy importante iniciar un proceso de investigación que pudiera pues demostrar que él cometió actos de interferencia en el mínimo de los casos para la aplicación de la justicia y la democracia, ¿no? Porque sí es sabido que dentro de sus juegos de palabras ambiguos llegó a decir que a él le gustaría no solo extenderse al periodo que legalmente le corresponde, sino que en una de esas buscar una reelección por un tercer periodo. Y por ahí, entre en juego y entre en broma, en algún momento que llegó a decir, pues, ¿a poco no estaría padre que hubiera una presidencia de por vida, ¿no? Entonces esa clase de alimaña es la que ahorita todavía se rehúsa a abandonar la Casa Blanca, pero ya está empezando a preparar el marco de la legalidad para tratar de regresar, para convertirse en el segundo presidente de los Estados Unidos que haya gobernado la nación por 2 periodos no consecutivos después de Grover Cleveland. Y desgraciadamente la ley se lo permite. Lo que la ley no le permite es que haya un periodo de reelección inmediato, pero más de una ocasión. Ya lo he mencionado en algún momento, que el único caso en toda la historia de los Estados Unidos fue el caso del presidente Franklin Delano Roosevelt, que entre las circunstancias de la guerra y la ley que se lo permitía, estrictamente hablando, pues él se reeligió 3 veces y no terminó el último periodo porque falleció. Yo había creído siempre que había sido por una circunstancia especial que se le concedió la extensión de poderes. Hay gente que ni siquiera se ha dado cuenta de esto, que efectivamente estuvo 12 años continuos en la silla presidencial, y más en un país como Estados Unidos, que para el manejo de la ley es muy especialito. Pero me puse a investigar un poco y me encontré con la pequeña curiosidad de que la Constitución, la original, no había delimitado una cantidad así cierta de veces que se pudiera reelegir un gobernante, y que era más bien el uso y la costumbre, que George Washington decidió solo postularse para una reelección, y que cuando terminó su periodo a los 8 años, él mismo decidió no lanzar su candidatura para un tercer periodo, porque él alegaba que 8 años era un periodo biológicamente muy extendido para el tipo de tensión y de presiones, el gran peso que venía sobre los hombros de aquel que quedara como presidente de los Estados Unidos, y que por esa razón no se le hacía humanamente viable y recomendable más de un solo periodo de gobierno, ¿no? Entonces esto se mantuvo. El segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, no recibió el apoyo de su propio grupo político para reelegirse, se mantuvo solo por un periodo. El presidente Thomas Jefferson, él sí, se reeligió una vez, pero también tuvo una serie de broncas políticas que le hicieron un poquito más complicada el segundo periodo. Y de ahí en adelante se va a dejar venir ya todo el camino de los presidentes estadounidenses, que se van a mantener máximo 2 periodos, hasta donde yo recuerdo, reitero, el único presidente que manifestó su idea de quererse reelegir para un tercer periodo llegó a ser Ulysses Grant, pero Grant no recibió el apoyo de su partido y finalmente solo se mantuvo 2 periodos, pero fue el primero que manifestó la idea, y que a sabiendas de que la ley no se lo impedía. Posteriormente vamos a tener el caso de algún otro que lo llegó a pensar, fue el caso de Teddy Roosevelt, y que en este caso no se movió para reelegirse para el tercer periodo inmediato, pero después de la presidencia de su sucesor, William Howard Taft, él va a estar en la presidencia de 1909 a 1913. Roosevelt se quiso mover para reelegirse para un tercer periodo después de que no fue muy exitoso
el régimen de gobierno de Taft, pero no recibió el apoyo del régimen. Finalmente, aunque se hubiera lanzado, pues aquí terminaron apoyando al presidente que estaba en el poder, y a su vez terminó perdiendo la presidencia con Woodrow Wilson, ¿no? Y de ahí no se vuelve a dar esta circunstancia hasta pues ya el año de 1944, me parece, que es cuando vino la reelección, la última, la tercera reelección del presidente Franklin Delano Roosevelt. Y va a ser en la década de los 50 cuando se va a hacer un acuerdo, una serie de ajustes que hicieron los representantes y los senadores, en donde van a recibir el apoyo de los congresos estatales, en donde se determina que ya no se dará una oportunidad para una tercera reelección, más de una sola reelección para los presidentes de los Estados Unidos, ¿no? Que se podrán mantener solo 8 años en el poder, pero lo que no se modificó fue que ellos pudieran estar 8 años, no necesariamente consecutivos. La modificación definitiva se va a dar ya para la década de los 60, la confirmación de los estados que faltaban para obtener esta confirmación, pero de ahí hasta nuestros días no se ha dado la circunstancia de que algún presidente quiera reelegirse por una tercera ocasión. Obviamente las circunstancias tampoco les van a ayudar. Johnson, que al revelarse lo que ocurrió con Vietnam, decide no postularse para una segunda reelección. Y esto genera un poquito de confusión, porque dicen es que Johnson se hubiera pensado reelegir para un tercer periodo, para una tercera reelección. Lo que pasa es que, estrictamente hablando, acorde a las mismas reglas, el presidente Johnson subió por sustitución, ¿sí? Él sube cuando asesinan al presidente John F. Kennedy, y ahora sí que lo que vemos como su reelección no sería reelección, sino sería su primera elección. Y cuando se elige la primera vez para lo que sería su entrecomillado segundo periodo, en realidad no sería su segunda reelección, sino sería su primera reelección. Pero esta ya no ocurrió por la misma situación de que él siente que perdió a la mayor parte de la población del medio este estadounidense, cuando vino el famoso reportaje de Walter Cronkite, que reveló cómo estaba la situación en Vietnam, y que en su juicio él dijo al aire que la guerra no era lo que les estaban diciendo, y que en su juicio la guerra no necesariamente podía ser ganable. Es cuando viene la famosa llamada que le va a hacer Johnson directamente al presidente y dueño de la compañía CBS, donde le dice: ¿por qué me hacen esto? Con lo que acaba de decir el tío Walt, acabo de perder a todo el medio estadounidense. Y tiempo después es cuando da su famoso discurso, en donde dice que no se va a lanzar en la candidatura para un nuevo periodo. Y esto pues genera una serie de dificultades en el Partido Demócrata, porque no hay gente con el suficiente carisma, arraigo o identificación popular como para que pueda lanzarse seguro a un triunfo electoral. Y esto pues les lleva a tratar un poquito con desesperación de convencer al único que podría mantenerlos unificados, que está legitimado por el hecho de apellidarse Kennedy, que va a ser el caso de Bobby Kennedy, ¿no? Que prácticamente se había retirado de la política luego del asesinato de su hermano en 1963. Lograron convencerlo, lograron sacarlo del retiro, lograron incorporarlo y lo eligieron como precandidato a la presidencia. Comenzaron su campaña, ganan las primarias y comenzó ya propiamente su campaña electoral. Y desgraciadamente para ellos, el año de 1968, el candidato de los demócratas va a ser asesinado cuando era evidente que estaba ganando ya las primarias en California, ¿no? Y esto pues evidentemente estaba mostrando que había una tendencia muy grande para que a él lo pudieran en el futuro elegir presidente de los Estados Unidos, ¿no? Pero las cosas cambiaron.
la situación política se enrareció. Allí los republicanos decidieron arropar a un candidato cuya presencia política prácticamente había muerto algunos años atrás, revive su carrera, y que va a ser el caso de Richard Nixon. El gran ganón va a ser Richard Nixon, que va a terminar ganando las elecciones del año del 68 y toma posesión a partir de enero del 69. Recuerden como máxima referencia que este año del 69 es cuando es cuando Nixon es al que le va a tocar hacer la famosa llamada más cara de la historia, cuando él felicitó a los astronautas Neil Armstrong y Buzz Aldrin en la superficie de la Luna. Por eso podemos acordarnos que en el 69, cuando ocurrió esto, el que llamó fue Nixon, que ya era el presidente en funciones de los Estados Unidos. De allí viene el famoso caso de la reelección de Nixon, pero que también se sabía que había habido una serie de irregularidades, no nada más de Nixon, sino de la gente que había estado en el poder, para justificar el intervencionismo norteamericano en distintos lugares del mundo en distintas épocas, imponer a sus dictadores, imponer sus reglas económicas, imponer lo que ya sabemos, lo que nos hacemos. Y Nixon, al parecer, sabía de esto, pero esto no se pudo comprobar hasta tiempo después. Vino la filtración desde 1966 hasta 1971 de lo que se conocieron como los Pentagon Papers, un pleito con la prensa porque no se publicara esta información. Viene la reelección de Nixon, pero es sabido que el año 72 habían habido una serie de irregularidades en una irrupción, en un intento supuesto de robo a las oficinas del cuartel general del Partido Demócrata en el edificio, en la planta burocrática del edificio de Watergate. Y esto terminó dando como consecuencia, pues, lo que nosotros conocemos como el escándalo de Watergate, que derivó no solo con el manejo de la información, el intento de manipulación de la información de los Pentagon Papers por parte del gobierno de los Estados Unidos, sino además el encubrimiento para ocultar más bien el intento de desprestigiar a los posibles candidatos que vayan a presentar los demócratas a la presidencia de los Estados Unidos. Y todo esto es lo que va a investigar particularmente el periódico Washington Post, llevando la titularidad de la investigación dos periodistas, Bob Woodward y Carl Bernstein, y avalados por supuesto por su editor Ben Bradley, y apoyados abiertamente por la presidenta del consejo del periódico de Washington Post, que va a ser la señora Kay Graham. El resultado, pues, lo sabemos, se genera un escándalo, se revela que el presidente no solo sabía, sino que había tratado de utilizar todos los medios ilegales posibles para encubrir lo que estaba haciendo, que estaba perfectamente enterado. Y cuando el procurador de los Estados Unidos, procurador por supuesto nombrado por él mismo, se dio cuenta de que esto estaba muy afuera de lo regular, comenzó a hacer todo su proceso de investigación. Pues resulta que el presidente lo destituye y después se demostró que trató de encubrir su participación en ese sentido. El resultado final, ¿cuál va a terminar siendo? Se revela todo esto, es un mega escándalo, y el resultado es que el problema es que el presidente ya no puede seguir ocultando esta información, y ante la posibilidad de que le apliquen el dichoso, de que le apliquen el dichoso impeachment, decide presentar su renuncia antes de que lo renuncien, y se convierte hasta ahorita en el único caso en la historia de los Estados Unidos de un presidente que ha renunciado a su cargo, subiendo a la silla presidencial el nuevo presidente, el vicepresidente que va a ser Gerald Ford. El problema es que el propio Gerald Ford había llegado de una manera bastante irregular a la silla presidencial, porque él originalmente no era, nadie votó por él, no era el candidato
a la vicepresidencia, no era el compañero de fórmula, sino que había sido el señor Spiro Agnew. Y el problema fue que un par de años antes de la renuncia del propio Richard Nixon, Spiro Agnew había tenido que renunciar a su vez al cargo porque comenzó a revelarse que el señor evadía impuestos. El problema se agrava cuando renuncia Nixon y el primer acto de gobierno que va a hacer el nuevo presidente Gerald Ford va a ser emitir un decreto en el que le otorga el perdón presidencial a Richard Nixon por cualquier delito que se le pudiera acusar. La situación aquí curiosa es que le está perdonando de una serie de delitos de los que aún nadie lo había acusado. ¿Sí? Le está otorgando ya el perdón por algo que nadie había denunciado, cosa que pues ya no se puede investigar, pero que se te hace muy sospechoso que te otorguen el perdón presidencial antes de que salga cualquier cosa que pudiera ensuciar tu nombre, ¿no? Y esto lo menciono porque ahorita el señor Donald Trump anda todavía con el poder que aún conserva, anda tratando de ver la manera legal de otorgarle un perdón anticipado a varios de sus asistentes y entre ellos pues incluiría a sus propios hijos. Y esto a mí en automático me brincó porque no es la primera vez que escucho de esta situación, que tiempo después, cuando pasan estas cosas, usualmente resulta que sí hay tela de dónde cortar y que se está tratando de apagar un fuego antes de que éste inicie, a sabiendas de que hay un riesgo de que inicie. Y esto es muy peligroso para la noción de democracia que se supone que se maneja en los Estados Unidos y que legalmente el presidente Trump aún tiene el poder como para tomar estas decisiones, para que no se pueda nulificar sus decretos y que le permitirían, como decía, en un momento determinado optar por lanzar su candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, pero unos añitos después. Aquí pues literalmente yo creo que legalmente va a ser complicado que se lo puedan impedir. Tendrían que modificar la Constitución y para esto agregar una enmienda pues. Y para esto necesitarían forzosamente el Senado es al que le correspondería hacer esa modificación. El pequeño problema es que ahorita sigue en disputa qué partido es el que se queda con la titularidad del Senado norteamericano y está cerradísima la contienda. Se terminará de verificar posiblemente entre el 8 y el 14, que es cuando se hace ya el nombramiento oficial por parte del Capitolio de quién es el vencedor de las elecciones tanto presidenciales como en Cámara de Representantes y en Cámara de Senadores. El problema es que en senadores parece ser que van a terminar ganando los republicanos una vez más el control. Y esto dificultaría que se hiciera una modificación para impedir que en el futuro Donald Trump pudiera regresar a la silla presidencial. Esto es muy peligroso y es muy riesgoso. Pero aquí se suma otra serie de factores en donde a lo mejor el hecho de que Trump manifiesta abiertamente su deseo de regresar pudiera ser el menor de nuestros problemas, porque pues, de entrada hay gente que ahorita ya se cuestiona el hecho de que el mismísimo presidente prácticamente electo en los Estados Unidos, falta un par de días para que se haga el nombramiento ya oficial, reconocido por el propio gobierno, en este caso Joe Biden. El problema es que Biden de entrada ya es una persona que tiene 77 años de edad. Y esto genera las dudas de si en los siguientes años alguna enfermedad, algún accidente o con la radicalización de posturas que se vive en los Estados Unidos, a lo mejor algún atentado que fuera contra su vida. De hecho, él ya tuvo un pequeño accidente en estos días. Se tropezó con su propio perro y se terminó tronando un tobillo. Y esto muestra que no precisamente la firmeza de la salud del presidente electo o presunto presidente electo, como oficialmente le dijeron aquí en México,
de los Estados Unidos esté completamente asegurada. Y esto implica también una serie de posibilidades, de posibles escenarios hacia futuro, en donde, ¿qué pasaría si el presidente no puede tomar posesión y o toma posesión, se presenta una enfermedad, tiene un accidente, hay un atentado, y esto abriera la posibilidad de que quien tomara la presidencia de los Estados Unidos, posibilidad que en este momento no es probable, pero es posible, que subiera al poder por primera vez en los Estados Unidos la primera mujer presidenta. Curiosamente, solo hay un escenario hipotético hecho en una serie de televisión que se llama Commander in Chief, protagonizado en este caso por Geena Davis y el magnífico actor Donald Pleasence. Y allí se presenta la situación de que el presidente de los Estados Unidos en el cargo muere, me parece que en un accidente o por una enfermedad muy grave, algo así, no recuerdo ahorita la situación exacta, y él había nombrado compañera de fórmula por primera vez a una mujer en la historia de la serie. Gana la presidencia, ella es la primera vicepresidenta, pero siguiendo, como ya sabemos, la tendencia de que el vicepresidente es literalmente un presidente de repuesto, como insisto que le decía, y se mofaba en una broma muy aceptada y muy cotidiana entre Barack Obama y Joe Biden, decir, es que tú nada más, tu única función es sustituirme si a mí me pasa algo, tú eres el presidente de repuesto, ¿no? Spare president, era como le decía. El caso es que en esta historia, en esta serie, efectivamente, el presidente fallece y la vicepresidenta tiene que tomar el cargo, ¿no? Pero empiezan a aparecer y a brincar una serie de planteamientos, sobre todo por el líder de la bancada en la Cámara de Representantes o en la de senadores, en alguna de las dos, que es Donald Pleasence, que va a decir, perdón, pero es que si a usted la nombraron vicepresidente, en realidad fue un movimiento político para jalar a las mujeres, para jalar a las minorías, pero él nunca jamás tuvo la pretensión de que usted llegara a tener el poder que se le otorgaría si usted aceptara el cargo. Y aquí el problema es que ella de entrada está aterrada porque es una situación que no esperaba y que ahora tiene que tomar con la responsabilidad que implica, y más a sabiendas de que efectivamente el movimiento político era pues para jalar a las minorías, pero no se pensaba como una posibilidad real que ella tuviera que tomar el cargo, el de comandante en jefe, que es como se le identifica en Estados Unidos. Y ahí es en donde viene la discusión, porque incluso hasta varios de sus asesores le dicen, híjole, es que sí, va a estar gruesísimo que tú tengas que tomar la silla presidencial, honestamente, ¿sabes qué? Sería mejor que tú dieras un paso lateral, que reconocieras que no tienes la capacidad para tomar el mando y el cargo. Se lo dice incluso hasta su propio esposo en un principio. Y pues dejar que el Senado sea el que tome el control y que designe a quién sería a la persona que quedaría como presidente, allá no sé si el cargo sea interino, sustituto, no sé si faltara el vicepresidente de los Estados Unidos, y que en este caso es justamente el coordinador de la bancada del Senado en los Estados Unidos, el papel que hace justamente Donald Pleasence, que él pues ya se ve presidente, ¿no? Y él incluso tiene una reunión con la presidenta, la presidenta que toma el cargo porque no le queda de otra, pero se reúne para decirle, no se preocupe, nosotros tenemos legalmente todo preparado, usted no tiene por qué hacerse responsable de esto, nosotros nos encargamos, usted firme su renuncia y nosotros hacemos el resto, ¿no? Pero se lo dice con una soberbia y se lo dice con una actitud tal que, sumado a que le fueron picando la cresta entre sus propios familiares y gente a la que ella terminó consultando, que lo que era la duda y el miedo que ella tenía en un principio, pues se termina convirtiendo en enojo, ¿no? Entonces, como se da cuenta que todo el mundo la está haciendo menos por el simple hecho de ser mujer, dice, pues ahora no me bajo y ahora no renuncio y ahora ejerzo el poder como tal, ¿no? Y esto le lleva a un enfrentamiento prácticamente mortal, ¿no? Porque el otro, que ya se veía con la presidencia en la mano, se enoja y comienza a amenazarla, que si
ella no presenta su renuncia, pues le va a hacer la vida imposible desde la tribuna del Senado, ¿no? La historia, la premisa es muy interesante, desgraciadamente no duró demasiado tiempo. Nosotros tenemos, de hecho, solo la primera temporada, y si mal no recuerdo, creo que se llegó a hacer una segunda, pero ahí se canceló. Ahorita yo quiero estar muy al pendiente, tengo que volver a ver esta serie ahora que tengo un poquito más de tiempo, porque quiero revisar con más cuidado varios de los planteamientos allí puestos, para estar listo ante la eventual situación mediática de que algo le pasara a Joe Biden y terminara siendo presidenta Kamala Harris, porque siguiendo las tendencias políticas efectivamente se va a encontrar mucha resistencia en un país que además está mucho más dividido de lo que se llega a plantear en la propia serie de Commander in Chief. Y la otra, el posible escenario de que Donald Trump pudiera lanzarse a su intento de volver a obtener la presidencia en el año de 2024. Aquí a lo que podríamos apostar sería algo similar. Tarde o temprano, recuerden que Trump, él ahorita debe de tener alrededor de 74, 73 años de edad. Súmenle 4 años y medio más. Entonces él terminaría rompiéndole el récord, si es que se diera el caso. Le terminaría rompiendo el récord a Joe Biden, si es que Joe Biden logra tomar la presidencia en un mes y medio, de ser el presidente de mayor edad que tomará el cargo. Trump, si se diera esa situación, en un escenario ya muy estirado, él tomaría la presidencia, reitero, alrededor de los 78, 77 años de edad, si se diera la situación y se presentara la circunstancia. Entonces se vienen escenarios interesantes, pero el problema no sería tanto Trump como lo decía, sino como se planteaba en un análisis que estuvimos haciendo con nuestro queridísimo amigo el maestro Gerardo Cárdenas, gran conocedor del marketing político y que vivió en los Estados Unidos durante cierto tiempo en Chicago. Conoce un poco más desde adentro la forma en la que mediáticamente se construye y se maneja esta información. Y él nos decía de todos estos posibles escenarios que desgraciadamente están permeados no solo por los líderes que se están peleando por el poder, sino por la forma en la que la manipulación mediática se convierte en un factor fundamental y la construcción propagandística, en donde el contrastar la realidad cada vez se nos hace un poquito más difícil de sostener y de mantener, y más con, claro, el interés por parte de China, en este caso, de que no gane nada el presidente Trump, los intentos de Trump por mantener a China aislada, el caso de Putin, con el interés de que se mantenga, y exactamente lo contrario, de que se mantenga Donald Trump en el poder, y que pues habría que ver cómo ellos también tratan de influir sobre el manejo de las elecciones en los Estados Unidos, ¿no? La hipocresía del propio régimen de Trump y la gente que le rodea, los asesores que tiene, en donde nos encontramos que está rodeado de gente sin escrúpulos, que están dispuestos en su abyección a hacer lo que sea con tal de mantener al presidente. Aunque, y por eso también perdió la presidencia, también fue muy evidente que hubo gente que ya no estuvo tan de acuerdo con las cosas y las formas en las que se maneja el presidente Trump. De tal manera que hemos visto un despedidero de los propios asesores cuando estos le cuestionan, cuando estos le dicen que no es tan correcto. Uno de los ejemplos más cercanos que tenemos de los recientes es lo que pasó con el publicista que le ayudó a conseguir la presidencia de los Estados Unidos, en el caso de Steve Bannon, que inclusive ahorita está arrestado, acusado de movimientos irregulares y de dineros para la formación de la campaña de Donald Trump y otros negocios irregulares alrededor. Y que Trump, en cuanto estos caen, no solo de su gracia, a él ya lo había despedido por cuestionarlo, existen por ahí los testimonios de varias discusiones muy gruesas y muy agrias que se tuvieron al interior de la sala oval y que terminaron llevando a la destitución como asesor del propio Steve Bannon, que terminó haciendo carrera por su lado y que después lleva a que él mismo está siendo arrestado
por cometer irregularidades en su profesión. El doctor Steve, en este caso, no recuerdo si es Steve, pero el doctor Fauci, la persona designada para manejar la situación de la salud con respecto específicamente a la pandemia en los Estados Unidos, que sabemos que es numéricamente el país más afectado del mundo, simple y sencillamente por tamaño y cantidad de población, pero que, un segundito, pero que en el tiempo en el que se mantuvo apoyando lo que decía el presidente Trump no tuvo ningún problema. La bronca es cuando el propio doctor Fauci empezó a cuestionar. Fue muy famoso en una conferencia de prensa en donde parece que Donald Trump está diciendo no pasa nada si no utilizan las mascarillas, y el otro en la orillita haciéndole así nada más la carita y moviéndole la cabecita diciéndole que no, que eso no era correcto y que eso no era cierto, o diciendo que ya próximamente vamos a levantar las prohibiciones para que pueda activarse la economía, y el doctor Fauci nada más haciéndole la carita de que eso tampoco era correcto. Ese rompimiento con el paso del tiempo llevó a que se le fueran limitando las participaciones al doctor Fauci ya en el círculo cercano de Donald Trump, y esto lleva a que en estos 2 días anteriores, cuando está armando su gabinete, que tiene que ser confirmado por el Senado, eso no debemos de olvidarlo, está armando su gabinete Joe Biden, y resulta que él plantea que nombraría como una especie de zar anti-COVID, ni más ni menos que el doctor Fauci. Y esto pues es un mensaje muy claro de que las políticas de Donald Trump se van a tener que revertir. Además de que hay otra serie de circunstancias por ahí. Voy a editar un reportaje en donde se plantea muchas de las cosas, de las normas o las leyes ambientales que existían ya antes de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, y que con tal de permitir que se desarrollen los negocios, tanto los propios como los de sus amigos, pues comenzó a modificar normas y prohibiciones, sobre todo en el ámbito de la preservación del medio ambiente, dando como consecuencia que se ponga en riesgo a especies protegidas, que espacios protegidos por el medio ambiente se vean comprometidos, y que haya la posibilidad de que se pueda explotar comercialmente una serie de valles, una serie de bosques, una serie de manantiales que estaban protegidos originalmente por las leyes del medio ambiente, y que además sabemos que está asesorado por un grupo de asesinos inclementes, que son sobre todo muchos de ellos negacionistas de la situación del cambio climático, y que pues además, siendo la potencia industrial más poderosa del mundo, por consecuencia Estados Unidos también es el país más contaminante del mundo, y en realidad no se han tomado medidas suficientes como para revertir esto. Por eso una parte muy importante de Joe Biden va a ser una serie de promesas de campaña referidas a la necesidad de invertir como nunca antes se había invertido en la historia para combatir el cambio climático. Pero aquí el problema, y era lo que nos decía Gerardo Cárdenas, sí, efectivamente, fue una sorpresa que pudiera ganar Joe Biden, no por ser Biden, sino por llevarle la contra. Esto lo decía mucho nuestro querido maestro Ilan Semo, por llevarle la contra a Trump, porque el pueblo norteamericano está demasiado acostumbrado a la situación de vivir y trabajar políticamente solo con 2 partidos. Y cuando el partido en el poder no me ha cumplido, la forma de castigarlo, es voto de castigo, es quitarle el voto y dárselo al otro, pero porque tampoco tienen muchas opciones. Y en ese plano sería muy comprensible que Trump haya perdido porque no les cumplió a todos, pero cuando uno se pone a echar cuentas, estrictamente hablando, Donald Trump terminó perdiendo básicamente con la misma cantidad de votos con los que perdió Hillary Clinton, votos electorales me refiero, 232. Y Biden termina ganando la presidencia exactamente con los mismos votos electorales con los que ganó Trump, 306. Recuerden que allá no se vota en voto universal y directo, pero si contaran los votos electorales, de todas maneras habría perdido Trump.
pero él está aferrado a decir, es que nosotros ganamos porque tenemos 73 millones de votos, ¿no? Sí, nada más que el otro tiene más de 80. O sea, aquí no es cuestión de no saber contar, sino simple y sencillamente aquí se hace lo que yo digo y punto. Lo peligroso que nos remarcaba muy claramente Gerardo Cárdenas no es el hecho de que haya perdido, sino que perdió con 73 millones de votos, que haría que fuera el candidato derrotado con mayor cantidad de votos de toda la historia. Y esto es un riesgo, porque tienes estos potenciales 73 millones de votos que pudieran seguirte apoyando si es que te quieres reelegir dentro de 4 años. Y esto va a depender en mucho de lo que sea capaz de hacer Joe Biden, de lo que sea capaz de hacer Kamala Harris, llamando la atención, jalando y manteniendo los votos, alejándolos, en este caso de Donald Trump. El problema es que nosotros sabemos que el país está sumamente dividido, que el país está sumamente radicalizado y hace un escenario muy difícil de analizar para lo que venga en los siguientes años. Eso es a lo que tenemos que ponerle atención, partiendo de la premisa de que Donald Trump dice que le gustaría, si la ley se lo permite, le gustaría volverse a lanzar dentro de 4 años a la presidencia de los Estados Unidos una vez más. Como para pensarse, ¿no? Que tengan ustedes muy buen día.